Buenos días, mis queridos estudiantes, bienvenidos, ¿verdad? A una clase más. Reciban un saludo de mi parte, ¿verdad? Como siempre, un placer y gusto saludarles. Bienvenidos a la clase de hoy. Durante este tiempo, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre la deuda externa, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando sobre la perspectiva de la condonación. ¿Qué sucede, ¿verdad? Con el hecho de que se le condone la deuda externa a un país? ¿Qué pasa, verdad? Entonces vamos a estar explicando un poquito sobre esa situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede y cuáles son las reglas a las cuales deben apegarse esos países que se les condona una deuda? Entonces, iniciando, ¿verdad? Vamos a hablar que lo de la deuda externa, chicos, o mejor dicho, la condonación de la deuda externa es una manifestación general, ¿verdad? En donde muchos países creen que cuando se les condona una deuda, ¿verdad? Esto debe ser celebrada, ¿verdad? Y para ellos, si ellos lo ven desde ese punto de vista, pues está bien, ¿verdad? Pero en realidad la deuda externa o la condonación de esa deuda no es un regalo, ¿verdad? Ni tampoco es una puerta para que puedan ser países desarrollados o países más prósperos. No tiene nada que ver con eso. Cuando a un país se le condona la deuda externa, chicos, ese país debe pagar un precio, ¿verdad? Como país, como nación, por haberle permitido, ¿verdad?, que se le condonara esa deuda, que si se le condonó parte de la deuda, porque nunca se les condona toda la deuda, ¿verdad?, sino que se les condona parte de la deuda, ¿verdad? Entonces, estos países deben hacer algunas cosas. Ahora le voy a explicar qué sucede cuando se condona una deuda. Cuando a un país que tiene una deuda externa muy alta, ¿verdad? Y se le llega a condonar esa deuda, que nosotros ya vimos que para que a un país se le condone parte de la deuda externa debe cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? No es simplemente solo porque pida que se condone, nos debe cumplir una serie de requisitos. Entonces, cuando se le condona parte de esa deuda, lo que hace el Banco Mundial, ¿verdad? Es simplemente, es como que usted tuviese un préstamo, ¿verdad? Y a usted le perdonan la mitad del préstamo, le bajó el préstamo, pero usted sigue teniendo ese préstamo. Eso sucede con la deuda externa, ¿verdad? Se le condona una parte de la deuda, pero la deuda solo se reduce, pero la deuda sigue estando ahí con el resto del dinero que debe. Entonces, la deuda externa no se elimina, ¿verdad? Y no es que se va a volver también un país más desarrollado por eso, no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque lo que a veces sucede cuando se condona la deuda a un país es que ese país se vuelve a endeudar, entonces cae en un sobreendeudamiento. Entonces, los países que tienen una deuda externa muy alta, ¿verdad? Ellos deben seguir, deben continuar negociando, ¿verdad? Para que se puedan lograr mejores condiciones y que no vuelva a caer en el sobreendeudamiento, ¿verdad? Que no vuelva a repetirse. Entonces son unas reglas que los países tienen que cumplir cuando se les condona una deuda. Tienen que mejorar para no volverse a sobreendeudar. Entonces, la comunidad internacional, o en este caso, ¿verdad?, el Banco Mundial, que es uno de los encargados, ¿verdad?, de proveer dinero, es uno de los acreedores. Entonces, tienen la responsabilidad, ¿verdad?, de luchar contra la pobreza. Por eso es que se vuelven acreedores, ¿verdad? Porque cuando se les presta dinero a los países, lo que quieren es que se luche contra la pobreza. Entonces, algunos países lo hacen y otros no. Entonces, la comunidad internacional, ¿verdad?, tiene una responsabilidad grande, ¿verdad?, en la pobreza que afecta de manera brutal como que a muchos países del mundo, a algunos 61 países del mundo. Entonces, en este caso, el Banco Mundial, ¿verdad?, que es uno de los acreedores, el único acreedor en el mundo como banco para prestar dinero a los países, ¿verdad?, se presta según bajos requisitos, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que no se manejan de manera correcta, ¿verdad?, como la mala administración en los países, ¿verdad?, que es lo que hace que la deuda externa vaya creciendo, ¿verdad?, desmesuradamente. Ahora bien,
¿Qué sucede cuando una condonación mal manejada, verdad? Puede producir cambios o efectos, mejor dicho, más negativos, ¿verdad?, que positivos. Esto sucede cuando el país está sobreendeudado. ¿Qué sucede? Hay más inflación, hay aumento del déficit en la balanza comercial y pagos, ¿verdad? Y hay más endeudamiento público interno y externo. Entonces, esto es uno de los efectos, ¿verdad? Cuando existe una mala administración, ¿verdad?, en los fondos. Entonces, al condonarse una deuda externa o parte de esa deuda externa, ¿verdad?, lo que se quiere es que estos países no se vuelvan a sobreendeudar y tampoco vuelvan a manejar la administración de mala manera. Eso es lo que se pretende. Ahora bien, la mayor parte de la población, ¿verdad? Obviamente no percibe la deuda. Quizás muchos de ustedes no saben que Honduras tiene una gran deuda externa, ¿verdad? Porque realmente quienes manejan el dinero de la nación o de un país, pues es el gobierno, ¿verdad?, que está en ese momento en la administración. Entonces, algunas repercusiones, ¿verdad?, se vuelven más negativas a medida que la inversión pública, ¿verdad?, es incapaz de generar desarrollo en el país, es incapaz de mejorar la educación, es incapaz de mejorar la salud, es incapaz de mejorar la infraestructura, puentes, carreteras, ¿verdad? Entonces, allí es cuando la población se da cuenta, ¿verdad?, que la administración en la nación o en el país no está buena. Entonces, ahí es cuando comienza la deuda, ¿verdad?, a hacerse presente, ¿verdad? Cuando vemos que la calidad de vida es mala, cuando vemos que hay pobreza extrema, cuando vemos que pasaron huracanes, desastres naturales, no se ha hecho nada de infraestructura, no se ha vuelto a levantar lo que destruyó ese huracán o las catástrofes naturales. Entonces vemos que las condiciones, ¿verdad?, del sistema no es algo transparente. Vemos que la educación está fallando, vemos que el sistema de transporte, ¿verdad?, en cada momento se van a huelga. Entonces, en ese instante es cuando se da cuenta, ¿verdad?, que las repercusiones negativas se hacen ver a la luz pública, o mejor dicho, salen a la luz pública. Entonces, la deuda externa comienza, ¿verdad?, a multiplicarse de manera desmesurada porque el país no puede sostener todo lo que está sucediendo. Entonces, pide dinero, ¿verdad?, a los acreedores, en este caso al Banco Mundial. Entonces, pero todo ese dinero, chicos, que cada país pide prestado, ¿verdad?, es un dinero que luego lo paga con creces. Lo paga con creces a los banqueros, ¿verdad? Entonces, eso dificulta, ¿verdad?, atender las necesidades de la población porque ese dinero, en vez de gastarse en la población, en invertirse en salud, en vivienda, en mejoras para la ciudadanía, se paga a préstamos, ¿verdad? Porque el gobierno ha tenido una mala administración. Entonces usted puede ver allí, ¿verdad?, que hay muchos sacrificios, ¿verdad?, que se supone que se hacen por la deuda, pero en realidad si hubiese una buena administración no hubiese necesidad de endeudarse. Entonces, cuando la deuda externa crece y nos volvemos a sobreendeudar, eso muestra la poca capacidad que el Estado tiene para atender las demandas sociales de la población, como el desempleo, ¿verdad?, o aquellas personas que no tienen ningún ingreso, ¿verdad?, o la aceleración en la pobreza, que es como lo estamos viendo. Entonces, realmente si nos ponemos del otro lado, ¿verdad?, hablar sobre la condonación de la deuda no es que solo le van a condonar la deuda. No, simplemente se le reduce su préstamo, pero ese país va a tener que seguir pagando el resto de la deuda. O sea, y muchas veces lo que hacen es que cuando ya les pagan una parte de la deuda, se las condonan, entonces vuelven a endeudarse. Entonces hay una sobreendeudación. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí, no voy a alargarme mucho, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta que tengan, ya sabe que yo siempre estoy a su disposición. Nos veremos la siguiente clase.